Sharon, Sharon, qué milagro verla. No, al contrario, el profe dijo que a otra persona les traigo los Ah, sí, cómo no. cada uno va a analizar, porque yo creo que es individual. Sí, es individual. Es individual. No, yo ya les dije los sistemas, les ayudé. Bueno, que no quieren clase. Ah, como es de buena esta clase, bro. Bueno, muchachos, allá en virtualidad, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son los de virtualidad? Yo, profe. De virtualidad y autorizados. Ah, bueno, Sharon. Prendamos video, Sharon. Uy, está en pijama, Sharon ahí. Está en pijama, bro. Dios mío, pero ¿qué le andan mirando? No le tienen que mirar nada. Vamos a la casa. Sola. Sharon, apague. Esa no es la casa de Sharon, no la digo. Que no esté en la casa ahí. Está como muy Está como muy oscuro. A ver, María. Esa amiga no, mejor dicho. Que me hace quedar como mal, profe. No, terrible. Terrible. Bien. Ayer estábamos viendo los sistemas. Nos faltó un pedacito. Terminemos de ver ese enfoque. Tenemos parcial el día viernes. ¿De qué? Profe, si no hemos visto nada. ¿De qué sistema? Menos mal que ella reconoce que no me dice nada. Bueno, ¿qué pasa? De todas formas, independientemente del tema, resulta, pasa y acontece que el viernes me toca disque de jurado, ir a por allá a recibir cursitos. ¿A quién le tocó por ahí? ¿A todos? ¿A Zorro también? ¿No? Entonces me toca ir a conectarme y no alcanza a devolverme a la clase virtual. Entonces, voy a correr el parcial hasta el lunes, bueno. De Este diciembre no es hombre, el viernes. Para no perder la clase. El profe no va a estar, pues no, ya la cosa. Sí, porque el tiempo no se ve. No, ya solicité permiso para hacerlo el sábado. A las 5, de 5 a 7. ¿De la mañana, profe? No, de la noche. Otra madrugada. Entonces nos vemos el sábado de 5 a 7. Ahora están los hermanos Green. No le quieran ir así. Bueno. Coordinamos de pronto el sábado para ver si lo hacemos el sábado, pues a la misma hora puede ser a las 8. ¿Están trabajando? ¿El sábado? La clase Entonces dejémosla para el lunes. Intercambiar las cosas para el sábado. Yo no puedo. No, ahí están bien, porque ustedes ven su clase y está el sábado virtual. No tiene problema, no tiene pierde. No, yo no puedo el sábado. No, yo no puedo el sábado. Me toca a todos o nada. No pueden. De 8 a 10. ¿De 8 a 10? ¿De la mañana? 7 de la mañana sí puedo. 7 de la mañana sí puedo. Es que yo estoy en un torneo. 7. No es que el sábado tengo. Andrea, es de horario nocturno. El sábado tengo una clase acá. A las 8 de la mañana.
para. Dejémoslo para el lunes, no hay lío, no se estrese. No se preocupe. Entonces terminemos acá de ver estos temas para avanzar el ejercicio. Estamos en la teoría general del sistema, ¿cierto? En ese concepto, efectivamente, de sistemas, podemos entonces evaluar efectivamente entonces, el concepto de sistema, pues ya podemos irlo dando por entendido como tal, que hace parte de su estructura mental, personal y formal, en la que efectivamente estamos enlazando toda y cada una de los temas que hemos venido y que han visto desde que iniciaron su carrera. Entonces, si ustedes hacen un pequeño flyback acerca de los conceptos que han venido trabajando en las diferentes asignaturas, vamos a encontrar que efectivamente son esos elementos que efectivamente tenemos desde el enfoque de la TGS, porque fíjense que hemos visto, han visto teoremas de diferentes asignaturas, ¿cierto? De estructura de datos, han visto sistemas de diagramación, programación, organización de data, algunas asignaturas de financieras, contables y demás características. Entonces, ese es el concepto final de la famosa TGS. Nosotros, efectivamente, desde el enfoque de sistemas, estamos tratando de aprovechar todo el componente de las herramientas y los recursos, pero el enfoque como tal se lo da desde el enfoque administrativo, organizacional, porque pues a diferencia de sistemas, sistemas permite agilizar, facilitar, organizar los diferentes procesos. La administración gestiona las actividades en su proceso de ejecución y desarrollo. Un administrador efectivamente vigila y provee que la viabilidad y la tranquilidad del sistema que está gobernando, pues realmente sea funcional. Los sistemas nos dan toda la herramienta posible que nosotros podemos tener para facilitar la administración de su entorno, de su ambiente, ¿cierto? Desde el enfoque de los sistemas se hace necesario que tenemos que preparar y formar al usuario. De manera regular nunca se prepara y se forma al usuario. La TGS establece unos conceptos lineales donde creo que en la gráfica anterior alcanzábamos a ver esta acá. Alcanzamos a ver precisamente esta estructura y componentes desde la organización de los sistemas. Un subsistema, ¿cierto? Que es el que efectivamente como el corazón, como no podemos llegar a decir tanto como el centro del episodio, porque no podemos decir eso de Linux. Linux, el centro del episodio será su kernel. ¿Qué es el kernel? A ver, ingeniero, ¿qué es el kernel? Estamos hablando de Linux, para que nos contextualicemos, porque kernel como concepto, pues, también tiene su descripción. El corazón del sistema.
es el núcleo del sistema, ¿sí? Entonces, creo que alcanzamos a ver nosotros unos conceptos donde el sistema tiene un proceso de inicio y de arranque, ¿cierto? Y tiene sus diferentes componentes de arranque, su encendido, ¿cierto? Y nosotros vemos el escritorio y vemos cómo se dispone y prepara precisamente los diferentes ambientes. Dentro de ellos, dentro de esos ambientes, prepara el famoso shell, que es el shell. Bien, pero no nos desviemos. ¿Qué es el kernel? Pues aquí dice que no solo es Exacto. Entonces, simplemente el kernel es un programa. Un programa. lo que Exacto. Tan poderoso como tal, pero es un simple programa. Nosotros tenemos nuestro cerebro y dentro del cerebro tenemos nuestro cerebelo. En el procesador tenemos el núcleo central del procesador y dentro del procesador tenemos un microprocesador que lo gobierna y lo administra. Aparte de tener las diferentes estructuras que tenemos, que son las tres componentes estándar, la ALU, la unidad de control, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el kernel es lo mismo. El kernel es simplemente un programa que gobierna y controla, que hace empatía con sus diferentes entornos. Linux, efectivamente, es uno de los mejores ejemplos para establecer la línea conductual de la organización de los sistemas. Aparte de que efectivamente, en ese caso, el núcleo, el corazón, no está abierto para el resto del público, igual que no están abiertos los núcleos o los kernels de los demás sistemas operativos. Pero podemos producir a través de ese núcleo diferentes modelos de sistemas operativos. Y están todas las versiones de Android, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, sabemos que efectivamente Linux como tal nació ¿desde dónde? Desde Unix. Entonces, ese origen desde Unix que era macro, ¿cierto? Alguien dijo, venga, lo administramos de manera individual para que sea fácil de acceso. Claro, en los años 90, 2000, efectivamente, intentar instalar un Linux en un PC era todo un horror. Era como tratar de instalarle Windows 10 a un microprocesador de reloj, ¿sí? Imposible. Entonces, efectivamente, ese núcleo es el que gobierna, ese núcleo es el que administra, que tiene las instrucciones estándar, ¿cierto? Como en Windows. ¿Qué tenemos en Windows de inicio? ¿Un qué? Un setup de inicio, ¿cierto? Que es el que nos permite saber cómo está configurado. Y es modificable su integración, ¿cierto? Integridad, perdón. Es modificable. Entonces nosotros le podemos eliminar componentes y elementos. Linux no requiere que nosotros le definamos su setup. Lo podemos hacer y también tiene. Pero él simplemente establece un panorama, digamos, un cuarto especial para como puede gobernar. Y le dice al usuario, si quiere, ahí le tengo el resto de opciones de modificar. Por eso es que nosotros podemos llegar mucho más fácil a los diferentes componentes de la máquina. Porque es que Linux nos da la dirección exacta, el nombre, la definición, arquitectura. Windows no nos da sino una referencia. Por eso es que efectivamente se puede golear más fácil si tienen una puerta trasera, un backdoor en Windows que en Linux. Porque Linux está identificando el elemento, cualquiera que sea el elemento, desde circuito en adelante, ¿sí? Su puerto de entrada, su puerto de salida, sus entradas, sus salidas, etc. La referencia, como en los antivirus, simplemente son referencias. Y por eso los antivirus comienzan a consultar, son grandes bases de datos, y si esa referencia no aparece ahí, automáticamente ese es un virus. ¿Ve? Entonces,
hasta que alguien alimenta esa base de datos, todavía las IAs de esos troyanos no son tan hábiles para irse alimentando. Hasta ahora están aprendiendo y se están construyendo. Entonces, ahí en ese proceso efectivamente de administración y gestión entra el ser humano. El ser humano de manera regular no se prepara, no se forma, no se estructura. Nosotros en este proceso de capacitación que tenemos desde el primer semestre hasta el último, pues obviamente no estamos tratando de enlazar los conocimientos de manera regular, o sea, porque no nos lo están diciendo, pero por iniciativa propia deberíamos de enlazar lo que se vio, lo que se va a ver o en un momento determinado. Pero se puede probar cuando se manda a hacer un diagrama. Se puede probar cuando ustedes comienzan a arrancar a hacer la tesis. Se explica todo el proceso durante casi los 3, 5 años de carrera. Y aún así preguntamos, ¿y cómo hacemos la tesis? Sí, textualmente. Y se vio durante las diferentes materias. En lugar de coger nuestros apuntes y mirar qué nos dijeron cuál es el orden de la tesis, qué capítulos tiene, qué ítems tiene. Entonces, la TGS lo que busca es esa sincronía, esa organización, porque la TGS define y establece y sabe que los sistemas de manera regular son dinámicos. Ayer hablaba de una palabra de un sistema que me he olvidado que eran los sistemas aislados. Y yo decía, no me acuerdo. Lo que no me acordaba era esa clase de sistemas aislados. Entonces tenemos los sistemas cerrados y los sistemas aislados. Si los cerrados efectivamente tratamos de identificarlos, los aislados realmente no surgen. ¿Por qué se conceptualizó los sistemas aislados en un principio? Pues el mismo concepto de los hoyos negros. Entonces, eran modelos y sistemas, situaciones que aparecían de momento en el espacio. No se identificaban. Día tras día hemos venido aprendiendo que efectivamente son parte del proceso de la dinámica del universo. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo que eso es necesario y un mal necesario, ¿sí? Para que el universo en su proceso se siga expandiendo como está. Bien, entonces, el ser humano, cuando estamos haciendo la implementación de un sistema, tenemos que prepararlo, tenemos que acondicionarlo. Fíjense que si nosotros no elaborásemos las famosas manuales de usuario, los famosos manuales de programación, los famosos manuales de diseño, pues tendríamos muchos conflictos en el mercado y en el medio. Los buenos sistemas se diseñan de una vez con el manual a un lado de consulta. El manual de usuario, no el manual del programador, no el manual de arquitectura. No, eso ya son técnicos que dejan en un repositorio específico. Pero ahora que ustedes van a hacer la evaluación de un sistema, si cualquiera que ustedes escojan, se van a dar cuenta que el 90% no tiene los tutoriales. ¿Ve? No sé si han entrado a la página de la universitaria. Ahí están los tutoriales de A o B actividad. No están todos, pero ahí están. ¿Cómo entrar a las notas? ¿Cómo entrar a seleccionar la materia? Entonces, pero eso no ocurre de manera regular. Porque pues, aparte que nos da pereza, no se concibe ni siquiera el diagrama de flujo del sistema. No se concibe el diagrama de alto nivel de ese modelo, de ese sistema. Entonces, confundiendo técnicamente el diagrama con el algoritmo, ¿cierto? Entonces, nosotros andamos hablando que el algoritmo para aquí y el algoritmo para allá. ¿Qué es el algoritmo y qué es el diagrama? ¿Ah?
¿Y el diagrama? El diagrama como tal es la representación gráfica de cada uno de los pasos. Y el algoritmo inclusive de manera regular muchas veces hablamos en los diferentes, así como el metaverso, ¿cierto? En los diferentes niveles de comunicación se habla de que se está utilizando ahora el algoritmo de el ataque constante verbal. Si ese es el algoritmo que están utilizando los políticos ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es el algoritmo? Preguntémosle a ti, Google, rápidamente. No. Diagrama. Diagrama lo tienen ya claro. Muy bien. El conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. Operaciones. ¿Sí ven? Que es diferente a instrucciones, que es diferente a paso. ¿Y el concepto sistemático qué es? ¿Ah? Entonces, cuando yo hablo de un conjunto de operaciones, no estoy hablando de un conjunto de instrucciones. La operación puede tener un conjunto de instrucciones. Debe tenerlo. Y que se desarrollan y no se ejecutan, se desarrollan de manera sistemática. Y pregunto, ¿los políticos sistemáticamente no preparan el ataque contra el otro calculando qué le va a encontrar, qué le va a hacer? No se mandan chuzar porque vamos a hacer paso a paso. No. Es un algoritmo que ya es de vieja data. ¿Se acuerdan cuando llegó en épocas de Santos el JJ? Alias JJ. Entonces, el tipo llegó con su algoritmo establecido que era divulgar, publicar y atacar durante 2-3 semanas constante sin parar. Y logró tener su efecto. ¿Con quién fue el que perdió tanto? Con Zuluaga y contra Petro. Y ahí está el tema. ¿Y qué está haciendo ahora Petro? El mismo algoritmo. El mismo algoritmo. Desprestigio, autoincriminación, autoflagelación. Es la misma línea. Claro, cada uno tiene su algoritmo específico de defensa. Fíjense que el algoritmo que en este momento tienen ese concepto, en este momento, del profe, ¿cómo se llama? Candidato profesor. Fajardo. Fajardo no se está estresando, dijo lo más fácil. Pues simplemente ustedes definen si van a escoger a una persona que sacó un repertorio, ¿cierto? De la vida de cada quien, digamos, dentro de lo que puede llamarse el metaverso de cada uno. Claro, él enfocó a Petro dentro de su entorno lo que hizo y deshizo en tiempos antiguos. Y cogió al otro, al Fico, y lo colocó dentro del el caudillo del gobierno actual. Pues tiene a la población. Uno creería que eso no ocurre, pero la población, el campesino logra distraerse, logra pensar qué hacer. Si mirásemos efectivamente dentro de la conducta regular de lo que efectivamente pasó en la historia, pues sabemos que Petro estuvo en la guerrilla echándole bala. Y si le llenamos la cabeza a un campesino, le decimos es que él fue el que le mató a su suegro, a su tío, a su abuelo. ¿Sí? Y miramos para el otro lado y dice, ese es el que le está sacando la plática de la leche de los niños. O sea, por lado y lado hay cosas bravas, ¿cierto?
pero ese es lo que está haciendo el otro candidato. Y los otros ya están atacando ahí en su algoritmo específico, en sus operaciones sistemáticas. ¿Y sistemático qué es entonces? Preplaneado, preorganizado. Que sigue o se ajusta a un sistema. Que sigue o se ajusta a un sistema. Entonces, los procesos o las operaciones sistemáticas son calculadas. Son llevadas a un proceso que van a realizar una eficacia. O sea, eso ocurrirá o ocurrirá. Como salga, no importa, pero va a ocurrir. No es eficiencia, casi. Entonces, ese es el concepto de lo que nos está amarrando la TGS del enfoque de los sistemas. Bien. En esa línea, algunos ejemplos de efectivamente de sistemas de los que existen en el medio, como los sistemas biológicos y los sistemas digestivos, pues nos determinan los elementos y los componentes que cada uno de ellos tiene. El sistema biológico es una estructura de red conformada por una serie de componentes, ¿cierto? Y fíjense que hemos comenzado a hablar en los últimos 2, 3 sesiones, componentes, 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 ¿sí? No sé si han observado esa palabra. Los elementos los hemos venido dejando a un ladito. Más, ¿por qué componentes? ¿Qué diferencia tenemos entre componentes y elementos? Cuando yo hablo de un conjunto, estoy hablando de sus elementos. Y cuando hablo del sistema, tengo que comenzar a pensar en un componente. Si descompongo y defino la palabra componente, pues es que hace parte, compone, ¿sí? Es un pedacito. El elemento no, porque el elemento es transitivo. El componente sí estaría compuesto de elementos, pero desde el enfoque de los sistemas no. Porque es que el componente de, vamos a poner de modelo. El componente de Catherine, si yo le cojo este componente que es el cabello, hace parte de ella. Es difícil quitarle ese elemento. En cambio, tiene un elemento que es la chaqueta. La podemos quitar la chaqueta. ¿Sí? Entonces, hay gran diferencia entre un componente. ¿Sí? Esa parte integral que hace parte, pero que está aislada. La oreja es un componente del cuerpo, un brazo, ¿cierto? El arete no, el arete sí es un elemento que ella es un elemento. ¿Sí ven? Entonces, ojo con eso porque en su debido momento, esa es una pregunta básica que le hacen cuando usted vaya a presentar una tesis, un proyecto, un examen, alguna evaluación. Así de facilito. ¿Correcto? Bien. Entonces, en el caso del ser humano, existen varios sistemas de ayuda que ayudan a cumplir funciones vitales. Como por ejemplo, una función vital de los componentes que tenemos, transpirar. Es una función como tal. Ese proceso de esa función vital que tenemos nosotros, por allá la vimos en una asignatura que se llamaba o se llama programación orientada a objetos. Y esa programación orientada a objetos nos daba una serie de características donde identificábamos la entidad y esa entidad contiene unas características. Y aparte de tener unas características, también tiene unos eventos. ¿O no? ¿Y qué es esa parte de transpirar? Un evento. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la línea conductual. Entonces, la TGS engola el concepto. Ahí está. Está aprobado. Que nosotros lo miramos por separado porque queremos leer individual. Porque no estamos construyendo la cabeza.
¿correcto? Bien. Los sistemas digestivos, el sistema digestivo es el conjunto de órganos que se encargan de procesar los alimentos que ingieren los seres vivos. Es el otro sistema, ¿correcto? Bien. Está compuesto por el esófago, y demás organismos que para este caso van a ser elementos o componentes. Componentes. El esófago no lo puedo sacar y hagamos un conjunto universal o el conjunto vacío, ¿sí? Luego la intersección, donde algunos dependiendo como quede, pues cuando nos vamos a fusionar, no vamos a fusionar los dos seres humanos. No, no se da la mano, pero no está funcionando. ¿Ve? ¿Qué tiene? Tiene que hacer la foto. Bien. Entonces, algunos ejemplos de sistemas técnicamente son sistemas nerviosos, sistema solar, sistema operativo, ¿cierto? Sistemas de información, sistemas educativos y demás características. Ahí aparece nuestro famoso sistema informático, nuestro famoso sistema de información. Esa chatarrita, ahí está, nuestro computador, desde el enfoque de la informática. Elementos de un sistema. Elementos de un sistema. Entonces tenemos una entrada o un insumo, un procesamiento o un procesador de transaccional, salida o producto resultado, ¿cierto? Retroacción, retroalimentación o retroformación. Entonces, esos elementos son los que efectivamente hacen que nuestro sistema se convierta en un sistema interactivo, dinámico, porque están los insumos que facilitan esas acciones como tal. Bien. Vemos acá los elementos básicos del sistema, lo que vimos nosotros, ustedes vieron por allá, en un momento determinado en el ciclo del sistema, el ciclo del procesamiento, que era lo estándar que tenemos, entrada, proceso y salida. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el sistema requiere de algo, requiere de un externo, sería nuestro proveedor como tal. Nosotros, por más que queramos el sol para hacer la fotosíntesis, es nuestro proveedor. Para poder mantenernos con energía, pues la comida o la persona que nos da la comida es nuestro proveedor como tal. Los sistemas, efectivamente, van siempre a tener una actividad de intercambio. El intercambio que me da a mí la energía es la vitalidad de moverme, desplazarme, ¿cierto? Como tal. La luz es un sistema. ¿Por qué motivo? Expliquemos, a ver. Evaluémosla. La luz. Sí, la que estamos viendo en este momento. Tiene energía y pues va entrando está entrando. Porque está compuesta de un circuito. Está compuesta de una serie de componentes, ¿cierto? Yo le quito un componente a esta lámpara. El cable que le permite darle el chispazo para encender. Lo quito, lo que uno llama fundido. No prende. Más no es un elemento, ¿correcto? Y efectivamente ese sistema está con una retroalimentación del exterior. O sea, ese bombillo, no importa la figura, para su funcionalidad requiere de un insumo exterior, de un proveedor. En este caso, nuestro proveedor, Codensa. Y lo podemos identificar, inclusive, ¿correcto? Y no, que tengamos unos controles es diferente. Controles, no es el proveedor. Desde ahí no viene el insumo. El insumo viene de larga data,
¿correcto? Y es en este instante, ¿qué estamos haciendo? Uno, consumiendo, o sea, el proceso que estamos desarrollando, procesando, para poder ver, ¿correcto? ¿Salida? ¿Cuál será la salida? El reflejo, ¿cierto? ¿La qué? Exacto. Bien. Aquí ven en la siguiente gráfica, pues vemos efectivamente siempre como tal el ambiente y el entorno acá. Rayemos acá esta lámina. Acá en esta línea vemos la entrada y vemos la salida, ¿cierto? Su entorno como tal, el procesamiento, los componentes internos. Por eso el sistema que hablamos que tenemos los órganos tales que son componentes, ¿cierto? Y ellos a su vez, algunos de ellos que interactúan entre sí de manera individual. Curioso, pero así es. Trabajan de manera individual, pero en interacción con todo el entorno. El corazón tiene sus propios músculos, su propio movimiento, su propio ritmo, es individual, pero facilita la conectividad de todo el sistema sanguíneo, ¿cierto? Y termina siendo un subsistema. Bueno, bien. Características básicas de los sistemas. Para que un conjunto de elementos pueda ser considerado un sistema, debe tener algunas características como el objetivo, cada uno de los componentes o elementos del sistema contribuyen a lograr un objetivo propósito. ¿Se refiere a qué? Cada uno de los componentes o elementos del sistema contribuye a lograr un objetivo o propósito. Nos dan el objetivo. Pero se nota que estamos dejando de lado fácilmente el concepto de sistemas. ¿Recuerdan? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. No lo olviden, es que no lo puedo olvidar. Y ahí está. El objetivo es hacer parte de ese propósito. Una pareja se une con un propósito. Construir, salir adelante, sus componentes, hombre y mujer. Ahí está. Bien. Entonces, ya definimos algunos elementos básicos que ya hemos visto, la entropía, la homeostasis. Bueno, esta ya la vimos. Sinergia y demás características. Concepto para aquí están todas las entidades, atributos, relaciones de una entidad como tal. Bien. Entonces, si ya vamos alineándonos con el concepto de TGS, ¿cierto? Entonces, ya podemos ir pensando en ir definiendo cómo evaluar un sistema. Ya tenemos algunos elementos básicos en la cabeza. Por ese motivo, podemos decir que veamos cómo se evalúa un sistema. Esta diapositiva se las voy a enviar porque es la diapositiva para las presentaciones, ¿correcto? Carga. Sobre eso. Claro que está resumida, ustedes la tienen que obviamente alimentar para que presenten el trabajo. Entonces, tenemos obviamente la evaluación
del sistema tecnológico o el sistema que ustedes estén seleccionando. Se hace la descripción del mismo, la importancia de evaluar ese sistema, la importancia del por qué se va a evaluar. Pues obviamente que lo vamos a evaluar para este caso, para adquirir unos conocimientos, pero el enfoque del sistema es para identificar su estructura, para identificar su composición, ¿cierto? Para identificar su diseño y para identificar su estructura. Entonces tenemos que ser claros y precisos en el concepto de la evaluación del sistema que intentemos reconocer. La introducción, ya ustedes saben que es una introducción, ¿cierto? Entonces, donde estableceremos efectivamente algunas preguntas, el por qué, el para qué, ¿cierto? Sus componentes que se escogen. Esos son los conceptos de una introducción. ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cuál va a ser su funcionalidad dentro de esa terminología? Y tenemos que evaluar dos entornos del sistema, el entorno interno y el entorno externo. Entonces, dentro de ese concepto que logremos describir acá en esa introducción, obviamente con el preámbulo que hayamos hecho entre la importancia del sistema, ¿cierto? Entonces evaluaremos la parte interna. La evaluación interna está relacionada al factor de eficacia, al factor de facilidad, eficiencia y fiabilidad, que ya los conceptos los vimos, entonces ya usted sabe a qué se refiere. Entonces ahí estamos viendo la eficacia y qué es lo que tenemos que hablar de ese concepto. La factibilidad y qué es lo que tenemos que hablar de ese concepto. La eficiencia y la fiabilidad. Entonces, si ustedes escogen un sistema operativo, si escogen un computador, si escogen el sistema de pagos de su empresa, si escogen el sistema de calidad de su compañía, describen ahí esos conceptos. ¿Correcto? El segundo entorno es la evaluación externa. Desde lo interno, No pierdan el norte cuando estén trabajando los conceptos de evaluación interna. ¿Qué tenemos que ver? Esos 4 elementos. Ampliarlos y definirlos desde el enfoque interno. Y desde el enfoque externo, entonces estamos hablando desde el enfoque externo, estamos evaluando su economía. Obviamente, considera los factores relacionados con los usuarios del sistema y de la sociedad. Esto puede ser costo-beneficio. Esto puede ser perjuicio de construcción y operación, el impacto que se tiene. ¿Qué se evalúa? La parte factores económicos, culturales, éticos, políticos, naturales y de salud. Esto, aparte de, ahí dice, para saber sobre la inversión, ¿es apropiado el producto para la sociedad en la que se pretende o se está utilizando o se está desarrollando? Define. ¿Ok? Y eso lo tenemos que hacer una matriz, donde miramos si afecta, si influye, si participa, con base en lo que usted hable de cada uno de estos elementos externos del sistema. ¿Cómo es esa matriz? Entonces, acá estamos mirando en esta pequeña tabla, evaluamos la evaluación interna. No. Esa apenas es la caracterización. Entonces tenemos que evaluar de esa parte interna la eficiencia, la eficacia, la factibilidad y la fiabilidad. En cada una de ellas establecemos en relación al contexto que se esté trabajando y
su opinión o observación. Entonces, en relación al contexto, en eficacia, en relación al contexto de factibilidad, de fiabilidad y de eficiencia. ¿Correcto? Bien. Evaluación del sistema, entonces definimos el uso, ahí les coloco un concepto, una bolsa de papel, ¿cierto? Sus características, la defino, el origen. ¿Por qué la bolsa de papel? El soporte de la misma, evaluación sistémica. Ya nosotros conocemos qué es un proceso sistémico, ¿verdad? ¿O no recuerdan? A ver, Oscar, recuerda que es un proceso sistémico. Ayer inclusive lo veíamos. Sí, lo que tú dices es estabilidad, esa línea conductual de normalización, ¿cierto? La parametrización es el proceso sistémico. Yo defino parámetros, ¿cierto? Del comportamiento de. En un partido de fútbol, ¿hay un proceso sistémico? ¿Por qué? Y de ahí, vamos a tomar como para los equipos. Y hay una orden preestablecida, ¿verdad? Que ya se dijo, a los jugadores, pero vamos a jugar así. Hay un control, hay unas reglas de juego, Y ya están preestablecidos. que ya están definidas, ¿cierto? Entonces, el estar jugando todos bajo esa normalización, ese es el proceso sistémico. Estamos subyugados, sometidos, ¿sí? A no salirnos de ese encaje. ¿Correcto? Entonces, nuestro sistema estará dentro de un proceso sistémico y cuáles son las causas y cuáles son las razones. Ahí lo tenemos que escribir. Esa es una variable importante. Nuestra matriz. Entonces, en cada una de ellas le establecemos una formulación interna y una evaluación externa. Dentro del concepto de los elementos que tenemos ahí, económico, cultural, ético, político, ¿cierto? La actitud en la flora, la fauna, el suelo, el aire, salud, energía. Uno creería que el programa, los programas hoy en día afectan el medio ambiente. Los programas. El software. Claro que sí. Total. Sí, ¿quién creyera? Pues es que lo que producimos es software. El solo hecho de sacar papel, claro, todas las acciones que intentamos hacer con el software, correcto, produce contaminación. ¿Y por qué produce contaminación? Porque constantemente, en lugar de derrotar un servidor, lo que hacemos es montemos otro servidor. Eso ayuda a montar uno y otro. ¿Cuándo han dado de baja? Mira que ahorita va a ser nuestro señor nuevo comprador de Twitter. Él está pidiendo que reintegren a todos los usuarios que estaban castigados. Entonces, él no está desechando nada.
está aumentando el espectro que estaba un poco cerrado, lo está abriendo. Entonces vamos a tener contaminación psicológica, personal, social, política, visual, porque cualquiera hoy en día, después de ese esquema, podría llegarse a pensar de que va a escribir lo que se le da la gana y va a colocar lo que se le da la gana. Si habían filtros, de pronto van a quedar borrados. Entonces dicen que va a crear una filtración de datos. Es que ese es... Exacto. Es que fíjense nomás el concepto que tú mismo colocabas ayer. Una cosa salía de los cabellos politiqueros de Chile, ¿sí? Pero no demoran los nuestros de copiarle, eso se lo aseguro. Ya están evaluando cómo comienzan a comprarse a todas las mujeres con ese concepto. Imagínense. Entonces, esta matriz nos va a permitir evaluar desde esa línea los procesos internos y sociales. Igualmente, seguimos dentro de los mismos componentes que se hablaron en la caracterización, de eficiencia, eficacia, factibilidad y fiabilidad. Y aquí, dependiendo de lo que usted defina en la relación con el contexto que se esté viviendo, en la matriz va a permitirle trabajar los factores de economía, cultural y demás características. Usted debe marcar, claro, dar su observación. Lo mismo, en eficiencia, eficacia, factibilidad, fiabilidad, y por ahí no salió, pero está la economía igualmente. ¿Ok? La misma matriz acá es la misma que estamos trabajando para este caso. Y obviamente que viene toda la parte argumentativa de toda esa matriz. ¿Correcto? Bien. Entonces, habiendo escogido el sistema, pues usted tiene que definir cuál es el sistema, cómo se llama, cómo está montado, las características, caracterizarlo. Ahí se viene la ficha de caracterización, simplemente. ¿Correcto? Dibujo del objetivo con los nombres. ¿Qué se aconseja montar ahí? No montar el mapa de procesos, sino montar el mapa mental de su sistema, como usted lo interpreta, como usted lo ha logrado entender, de lo que está viendo en pantalla o de lo que está viendo en lo que esté leyendo. ¿Correcto? Bien, entonces tiene una identificación del producto, tiene unas funciones del objeto, tiene unos análisis funcionales, tiene unos análisis técnicos, tiene unos análisis sociales, ¿cierto? Y tiene unos análisis económicos. Entonces, tiene que mirar cómo evalúa su sistema. Dentro de cada uno de ellos, pues los de producto, su nombre de producto, en lista las piezas que conforman el objeto, el producto como tal, funciones del objeto, cuál es su función social, facilita o mejora el trabajo o función para el que fue creado. Claro, eso no lo puede usted encontrar en la página o encontrar en la misión visión. No, usted tiene que haber leído todo el componente del sistema que usted haya seleccionado. No va a encontrar, si usted define, voy a evaluar a Windows. Perfecto. No va a encontrar estos elementos ahí en la página 45 del manual de Windows. ¿Ok? Tiene que haber leído todo lo relacionado con Windows. Desde su origen, transformación, su comportamiento, su integración, su participación económica, lo que produjo en la sociedad, que ahí lo pregunta. ¿Está afectando Windows hoy en día los entornos ambientales? Seguramente sí, ¿sí o no? O sea, no se ha escapado del proyecto. Bueno, preguntas, está muy fácil. Les dejo ese modelo
Eso no lo puede ver. El sistema lo que uno quiere. Claro. Ah, por lo menos de estas láminas que aquí son exactamente 12 láminas, creo que 11 láminas. Eso así a vuelo de pájaro le sale por lo menos unas 45. Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro. Bueno, Profe, ¿cuál es el tipo de clasificación de TI? ahí está, así está, tal cual. ¿Cómo utilizar Claro, claro. Ah, no, la idea no es que vayan a hacer un trabajo normal de presentación, no, ahí está. En ese modelo le agregan, le quitan, eso va creciendo a medida que va agregando las láminas. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando menos se den cuenta, ustedes tienen ahí 50 láminas. Así un tico. Cada uno tiene exactamente 45 minutos de exposición. Tiene que volar con sus 45 láminas. Y si no, le salen 100. ¿Ok? Por eso, minuto, así, si le logra, si dentro de, porque es que, si usted vale por lo menos, mire, si van a evaluar Windows, mal contado le sale 150 láminas. Porque es un sistema tradicional, reconocido, con puertas abiertas, de acceso mundial. ¿Ve? Entonces, por eso hay de dónde agarrar, hay tela para coger. Si son 100 láminas, usted tiene los 45 minutos de hablar 5 láminas por minuto. Pasarlas. ¿Sí? No, ahí no voy a preguntar. Efectivamente. Que sea entendible, porque si usted viene acá y me expone el sistema de Windows y pasa la última lámina, bibliografía. Se acerca al 05. Ese es el examen final. Esa es la nota final. Pues si lo hace así, 05. ¿Por qué individual? Porque necesitamos que usted desarrolle la prospectiva que viene para su proyecto de carrera. Es que ustedes van a recibir una tarjeta profesional. Entonces, imagínense que el cirujano, y eso que a algunas personas les toca, no, en algunas universidades les facilitan el muerto, en otras toca llevar el muerto. Por más que digan, eso pasa. Entonces, este es un trabajo profesional, individual. Lo único es que no pueden haber dos sistemas parecidos. Alrededor del mundo, para esta clase de bibliografías, tenemos así por encimita, mal contados, 35 millones de sistemas. O sea, escojan. Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8. Bueno, entonces, por favor, yo les había solicitado el viernes que trajeran una idea hacia dónde es el día. No es cierto, ¿cierto? No, pues ya estamos ahí. Bueno, sistema. Bueno, entonces, compañeros, ahí les dejo de trabajar. Arranquen porque la noche es larga. Y si no arrancan desde ya,
Mañana yo con todo gusto le reviso algunas ideas, algunas orientaciones y miramos para aquí para allá. ¿Ok? Profe, y estas, Ah, bueno, ya se las voy a enviar de una vez para que las compartimos. ¿Dónde? Por del grupo. ¿Cuál grupo? No hay grupo, sí. Pues sí. Ahí Felipe. No, mentiras, esta la voy a subir a la plataforma, tranquilos. Hoy es miércoles, ¿cierto? Felipe es muy envidioso. ¿Ah, sí? Ah, hombre, sí. Señor, Este diciembre en 8. ya me parece una tesis. Vale, noveno semestre. Agosto. ¿Cuál es el proyecto? Con esto, profe, podemos adelantar el proyecto de grado. no, le sirve como herramienta. Claro, es que, bueno, lo que pasa es que aquí se va a evaluar algo ya creado, ya existente. ¿Ve? Pero le va a servir para la creación de su propia idea productiva, su propia idea de negocio, su propia perspectiva de lo que usted piensa llegar a hacer. Claro que hay alternativas de que se meta un semillero o genere una idea, pero no voy a hacer un inventario, no, eso no está revaluado. Juanita y yo, sí, Pero pero donde lo veas, se raja. Juanita no. Igual ya me conocí. Entonces, Sí, sí, dando la materia de introducción a la ingeniería. Sí, casi me la he hecho. Que a lo bien, Luis. No la ve fácil, pero sí, pero siempre fue. Ya no. Yo no, Pero Andrea no fue bien. no, pero la pasé. Juanita tiene el reloj también. A ver si lo ven. 6, 7, 8. O sea, estamos hablando que O sea que como, digamos, que para adelante vamos a trabajar. técnicamente debemos de comenzar las exposiciones el lunes. Uy, no, profe, la otra materia. Ah, el lunes jamás. Claro, claro. Después de las elecciones podemos hacer. Eso no puede hacer. ¿Cuántos son del curso? ¿Cuánto fue acá? 18. De los Félix. Realmente van a ir 2 por día. Estamos hablando de el lunes, el último día no se cuenta. Último día. Estamos para arrancar el día jueves exactamente. O sea que ahorita les coloco, independientemente del sistema que escojan, yo les voy a colocar el mapita, sí, qué día les toca, al azar. No alcanzamos de 2 por. Sobrado. No, sí. Lo he hecho con grupos de 35. No, y se han quedado porque han hecho unas cosas. Que se hace el trabajo. No, es que Ay, no. ¿Siempre a clase? No voy a hacer la carrera. ¿Siempre a clase? mire, es que es el trabajo final. Solamente vamos a sacar 2 notas. La que vamos a hacer el lunes y esto. 3. O sea, son 3. O sea, ahí está Ya calificó. este trabajo final vale por 2. O sea, toda la exposición y el trabajo. Y el que trabajo que calificó. Eso le ayuda a sumar. Eso es una cosa. 50%. Profe,
¿Cuántos que aparezca No miren que se han rajado bastante. con solo ese ¿Por trabajito, qué, ¿no? profe? ¿Cuál es el- No es que se raje porque la materia sea difícil o porque no se entienda, sino porque ¿qué pasó con el trabajito que les había mandado a colocar? No copien, háganlo. No sabemos leer. Coloquen el concepto A y evalúan el concepto A. Perdón, el concepto A y evalúan el concepto A. Coloco el A y lo evalúo. Coloco el B y lo evalúo. Que es lo que se pidió, sencillo. ¿Sí? Entonces, en los conceptos que algunos me dieron, ustedes les consta que pegaron textualmente conceptos. Dos, transformaron palabras. Entonces, dos transformaron le cambiaron un par de adjetivos de palabras y ya. Es más evidente que cualquier cosa. Entonces, el lunes, si no, yo creo que ya, si mañana tienen algunas ideas, pues las van votando. Yo voto otra lámina que me falta de TGS y salgo para el parcial. Como es el viernes, pues lo que veamos el viernes no entra, tranquilos. Ya por fuera del examen. Porque son Llegan todos emocionados. Los veo asustados. Sí, se nos quitó la risa. No, No, pero porque Nos quitó el sueño ya. Ganas de vivir. Ojalá. Entonces la les voy a dejar aquí en la sección, hoy la sección 8, en esta sesión, ¿cierto? En esta sesión les dejo las láminas. Ahora con Roy llega que no trabaja de cómo llegar hasta abajo. Ay, sí. Sí, déjame saber de último. ¿Amoroide de primeras? Bueno, a ver, muchacho. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cómo va a ganar Pico, papá? Ese va a ser mi trabajo. No, primero los de la primera línea. De una. ¿quiénes son los de la primera línea? Allá, Allá. mire cara, ¿sí? Mi amigo el Chorrito le quitó el tweet. Tengo que dar esa vuelta. No puedo mandar acciones. No, compa, mire, no. Vamos a mirar a ver cómo. Recuerda llegar que. Ay, no. Es muy fácil. O sea, papi, no si hacemos el sorteo de que cuando Cuando sale este man con ese coso ahí, que cuando con Roy sale, todavía sí que está así. pasa que cuando uno no trabaja, se le cae todo el día para hacer. Ah, eso se me acaba. El todo lo quiere regalado. Por razones que me Todo lo quiere regalado. Trabaja, tiene muchas. El bonito no llega gratis. Por eso se me Tiempo de sobra. Pura paja. Ay, no. Eso le quedó en la sesión 8, trabajo de evaluación. Lo pueden descargar y listo. Y arranquen.
arranquen lo más pronto posible porque llegan tarde. Toca analizarlo esta noche. Vamos a Prueba que le dieron en la mañana. Lo dejaron hablar. No lo sé. ¿Qué sistema? ¿O qué estoy esto? Va a ser Andrea. Yo sí creo. ¿Por qué elegí esta carrera? Y Andrea, voy a responder sobre por qué escogí esto. Yo sí creo. ¿Por qué mi papá me obligó? Como que me ¿Cómo equivoqué. retirarme en sexto? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Hasta mañana. Porque el señor me la quitó. Chao, caballero. Profe, caballero. Profe, le voy a preguntar. Oscar. Yo, ya hablando de quiero escoger como ventas de una aplicación. Vaya, profe. Porque pues, me interesa montar la aplicación. Bueno, me parece Para bien, todos. Sí, yo voy a hacer el que se puede aplicar ahí. Profe, yo voy a hacer el que. ¿Cuál? ¿Qué me dijo ayer? Está perfecto. A ver. ¿De qué? Bueno, yo quiero esto. No, De excelente. productos agropecuarios. Excelente. Y tiene, ahí tienen, ambos tienen tela para cortar. Y tienen los insumos, todo, está todo montado. Tacho esa. Todo es muy fácil, es muy fácil. Es más el camello. La gente sí habla. A la carreta. Carreta. No sé, que te vaya bien. Profe, hasta mañana. Que te vaya muy bien. Y Esperanza, porque quedó conectada. Sharon, ella estaba en otro cuento. No, profe, aquí estoy Ah, grabando. bueno, perdón. Chao, chao, que estés bien, que descanses. Dale, profe, que tengas buena noche. Un abrazo.